Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fresquitos aquí, ¿no es verdad? Gracias a Dios. La verdad es que es una alegría poder estar un domingo en la mañana en la casa del Señor. No hay mejor lugar en el mundo y os lo digo porque estoy de vacaciones y he estado en toda clase de lugares a lo largo de todos estos días, en la playa, en las piscinas, en restaurantes, visitas, amigos. Acabas hasta el gorro. Pero en la casa de Dios el alma se enciende, el espíritu se reaviva. La verdad que adorar a Dios con un grupo de personas que no son familias quizás que te vienen a visitar o amigos, pero es la familia en la fe. Y eso es lo que para mí realmente me llena el espíritu, me colma de alegría, me llena de gozo, ¿vale? Entonces Jeremías se encontró este panorama en Israel, de que tanto en Judá como en Israel, los sitios aparentemente donde más se movía el Señor, en el templo y donde vivía el rey, ¿vale? Resulta que no iban por buen camino. A lo que el Señor tiene una manera muy sutil para corregirnos. El Señor no nos mete el dedo en el ojo y nos tira al suelo, sino que nos avisa de una y otra vez, ¿vale? Y la palabra del Señor vino, en este caso, en estos 13 versículos, vino 4 veces al profeta. Ya sabéis que Jeremías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. En el Nuevo ya no vemos profetas, solo se ven en el Antiguo. Y Jeremías es uno de los profetas mayores porque tiene una gran cantidad de libros, de capítulos. Por eso se le llama profeta mayor. No es que fuese mayor que el resto, ¿de acuerdo? Entonces el Señor le dice en el versículo 1, y aquí vemos que es la primera vez que el Señor se le presenta, y dice así: así me dijo Jehová. Este es el comienzo de toda profecía, ¿vale? Y este debería de ser el comienzo de toda prédica. Así me ha dicho Jehová. Os voy avisando para que si pica, lo ha dicho Jehová, ¿vale? No lo ha dicho el hombre. Hay del hombre que traiga palabra suya, interpretación propia. Está condenado. Así que nos vamos a quedar con este comienzo. Así me dijo Jehová, al profeta y a mí, y a ti al día de hoy. Ve y cómprate un cinto de lino y cíñetelo sobre los lomos y no lo metas, ¿dónde? En agua. ¿Y por qué no lo metas en agua? Mirad, el cinto es necesario, yo tengo un cinto. Aunque no estoy gordito ahora, he perdido 5 kilos en pocos meses, pero lo necesitamos y además una prenda que además que viste, te da muy mala impresión si empieza a ser así, ¿a que sí? No va a quedar muy bonito. Entonces me pongo el cinto y solo me tengo que estirar de vez en cuando la camisa esta que no se quiere planchar. Y ya está. Por lo demás me olvido del cinto. En ese tiempo era igual, ellos llevaban su túnica larga y cuando tenían que moverse se ceñían con un cinto para trabajar, para ir, para venir, etcétera. Pero en este caso no es un cinto de cuero como normalmente se podría usar, sino un cinto de lino. Vamos a quedarnos con este detalle. Además le dice no lo mojes. ¿Por qué no lo mojes? Porque si se contamina con el agua, el lino se pudre. El cuero se endurece. ¿Lo habéis visto el cuero? Cómo se endurece cuando se moja. Pero el lino se pudre. Claro, esta es la primera enseñanza que nos da aquí el Señor. No os mezcléis con el agua de ahí fuera. No os mezcléis con el mundo. Ya sabéis que la Biblia, cuando habla de agua, está hablando de muchedumbre de personas ahí fuera. Y vamos a hablar un poco más adelante de esto. ¿Qué significa el cinto de lino? ¿Quién es el cinto de lino? Etcétera, etcétera, y por qué no hay que mojarlo. Y en el versículo 2 dice, y compré el cinto, así como me dijo el Señor, conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Bueno, el profeta es obediente, se compra el cinto y se lo pone. No lo deja ahí arrinconado, sino que se lo pone. Claro, ahora imaginaos en un mundo de hombres donde iban con cintos de cueros para trabajar, aparece el profeta con un cinto de lino, que solo se lo ponen para ocasiones muy especiales, o una boda, o un domingo en el culto, o en la realeza. Y aparece el profeta dando tumbos por ahí con un cinto, vete a saber de qué color era, y era fino como una corbata, ¿vale? Incluso más finito que una corbata. Claro, llamaría la atención, ¿sí o no? ¿Qué hace este hombre con este cinto
Normalmente se pone una cuerda o un cuero, pero ¿qué hace este hombre con este cinto, no sé, tan caro en la cintura? Bueno, él sabrá. Por lo que este hombre es obediente y se pone el cinto alrededor de su cintura. Y como he dicho antes, el cinto de lino fino representa eso, lo más cerca a la realeza, lo más cerca a las cosas caras, a las cosas que no te pondrías diariamente. Seguimos. Versículos del 3 al 5 dice, vino a mí por segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Ahora, lo importante y lo interesante de este episodio es que la palabra del Señor viene por segunda vez. Y le dice ahora, por orden de Jehová, Jeremías va y esconde el cinto que tenía en su lomo. Lo esconde en una hendidura de roca. ¿Y dónde dice que lo esconde? Junto al río. El río no es el mar, pero el río también lleva agua, que sí. Y el río hace que la humedad pudra todo lo que hay alrededor. No sé de cuántos de vosotros vivís cerca del mar o de un río, pero cuando me toca ir a trabajar a Serpentona, a Calacaltana, la humedad es increíble en verano, ahí abajo en el barranco, por el río, y por invierno el frío te pela, porque la humedad sigue siendo mala. Entonces lo pudre todo lo que hay alrededor se pudre. Yo cambio esas varanas o esos pasamanos de madera, se pudren muy rápido en los sitios húmedos, ¿vale? Entonces este hombre va siendo obediente y hace lo que Dios le está diciendo. Seguimos. El tercer llamado es a partir del versículo 6 al 7. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, por tercera vez, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Ahora, después de mucho tiempo sin el cinto, casi me había olvidado ya del cinto, viene el Señor por tercera vez y me dice, levántate y ves por el cinto. Otra vez con el cinto, venga, vamos por el cinto. Empieza a escarbar y se encuentra el cinto. ¿Y qué es lo que aparece? Un cinto podrido. ¿Y qué dice Jeremías? Este cinto no vale para nada. Este cinto se ha inutilizado, se ha podrido por no usarse y por esconderlo en el lugar donde no le pertenece, ¿vale? Hasta aquí todo aparentemente bien. La cosa va tranquilita y estamos viendo como Jeremías es obediente. Pero entonces viene el cuarto llamado, a partir del versículo 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para nada, para ninguna cosa es bueno. Bueno, vamos a recapitular. Este pueblo malo, le pone nombre al pueblo y es el pueblo de Dios. Este pueblo malo, que no quiere ¿qué? Oír mis palabras, dice el Señor. No lo dice Jeremías, lo dice el Señor. Les haré podrir la soberbia, que lo ha relacionado con el cinto, porque anda en las imaginaciones de su corazón. ¿Y qué más? Y va en pos detrás de los dioses ajenos. Ahora, hemos hablado mucho de este tema, de los dioses ajenos, que puede ser el dinero, el materialismo, el yo personal, puede ser muchas de estas cosas. Pero lo malo es ir detrás para servirle y postrarse delante de ellos. Por eso se pudren los cintos. Ahora, mi conclusión personal para estos 10 versículos, lo que creo que Dios me ha dado a ver en este asunto, es que los cintos
que cada uno de nosotros tenemos, a día de hoy son nuestros dones. El Señor te ciñó con un don en algún momento. Ojo, no confundas con talento, ¿eh? No lo confundas. Talento es una cosa y el don es otra, ¿vale? Entonces, el Señor te lo dio un día. Y además sabe que te lo dio el Señor porque es de lino fino. Porque es divino. Porque no lo usabas allá afuera. Solo lo usas aquí. ¿Qué diferencia hay del talento al don? Todos nosotros hemos nacido con algún talento. Ha venido como un brazo, como una extensión de tu brazo, de tu pie, de tu boca. Todos sabemos hacer algo bastante excepcional comparado con otros. Algunos saben dibujar muy bien, otros saben tocar la música, les viene de oído, lo toca como si nada. Otros se saben expresar en público, otros son profesionales en hacer cuentas, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de vosotros, nosotros, tenemos un talento. Ahora, cuando nos añadimos a las filas del Señor, recibimos, como aquella parábola, algunos talentos que la palabra le dice dones. ¿Y sabes qué ocurre? Que muchos recibieron esos talentos, esos dones, y lo usan, y ¿qué dice la palabra? Que se les multiplica. Pero a los que no se les multiplica, ¿qué les pasa? Lo entierran debajo de tierra, ¿os acordáis ese episodio? Yo, como tuve miedo de ti, enterré mi don en la tierra, porque sé que eres severo, eres juez justo y pides de donde no hay. Mal siervo infiel, si lo sabías, ¿por qué enterraste tu don? ¿Por qué enterraste tu talento? Ahora, ¿qué ocurre? La gente cree que no se nos va a quitar los dones jamás. Sí, Señor, se te van a quitar. Y se les va a dar a aquel que los use. Lo que no se te va a quitar es tu talento natural que nació contigo. Eso no se quitará. Tú morirás dibujando muy bien. Como dice el dicho popular, genio y figura hasta la sepultura. Pero los dones que Dios te dio aquí dentro, por haberlo reconocido a Él como su Señor, por formar parte de la Iglesia de Jesucristo, no solo del pueblo de Dios, la Iglesia de Jesucristo, esos dones ahora se pueden multiplicar o pueden menguar hasta desaparecer. Entonces, Dios nos ha puesto a todos los que queremos, y nos movemos algún cinto. Algunos tienen más de uno. Y eso depende de cómo lo vayamos a usar. Y esos cintos no son aptos para meterlos en el agua. No son aptos para usarlos ahí fuera. He conocido multitud de personas que han querido usar sus dones aquí y afuera. ¿Sabe dónde acabaron? Fuera de la iglesia. No se puede tener dos señores. No puedes regalarle lo que es exclusivo para Dios. Tú ahora y yo somos exclusivos para Dios. Tu boca, tus ojos no pueden hablar lo que normalmente hablas. No está bien. No nos tienen que llamar víboras, nos tienen que llamar hijos e hijas de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso nosotros somos exclusivos para el Señor. Y si nos empezamos a mezclar con lo secular, con el mundo de ahí fuera, con las aguas, se nos va a podrir lo que tanto hemos tardado en recibir, los dones. ¿Y cómo ahora van a acabar los dones? Podridos. Y no se van a poder usar para absolutamente nada más. Por eso siempre insisto a todos los hermanos que veo que empiezan a picar un poco en el mundo o allí. Se los digo claramente, no caigas en la tentación. Algunos me decían que iban a la noche porque querían traer personas para la luz. Usaban sus dones en esos lugares. Y yo se lo dije claro a uno de ellos. Vas a perder el don. Lo ha perdido. Pero es que vas a perder las ganas de estar con Dios. Porque encima me echarás a mí la culpa por haberte dicho lo que Dios es obvio que tienes que hacer. ¿Y sabes qué ocurre con todo esto? Que si nosotros dejamos que Satanás vaya calcomiendo y nos vamos mezclando con este mundo, con las aguas, se nos va a empezar a podrir. Y creemos que podemos ir a los lugares oscuros, de oscuridad, de tinieblas, en el nombre del Señor.
y eso no funciona así. Los hombres como estos profetas fueron enviados a ciertos lugares muy peligrosos 1 o 2 veces, pero no para que se quedasen, sino vas, suelta las palabras y regresas, vas, suelta las palabras y regresas. Y por algún motivo los cristianos hoy día nos creemos con la autoridad del Señor de ir a los lugares sin que nos lo haya dicho el Señor y sin preguntarle ni siquiera, ya no voy a decir al pastor o al líder, sino al consejo de la iglesia. Y todo lo que tendríamos que hacer en este mundo, en esta vida, desde que hemos conocido a Dios, es ponerlo en presencia del consejo de la iglesia. Eso lo dice Santiago, el libro de Santiago. Si alguno está triste, que cante. Si alguno está tal, cual. Y el que esté enfermo, que llame al consejo de la iglesia, pondrán las manos encima, orarán y el enfermo sanará. Pero aquel que necesite dirección también. Pero yo cada día veo más soberbia en muchos de nosotros y hacemos las cosas sin pedir la opinión del Señor, ni cuanto más la de la iglesia, ni el consejo pastoral. No se hace nada de eso, por lo que tarde o temprano ese es el principio de la decadencia de muchos y muchas, porque si tú vas a tu trabajo, tú tienes un orden a seguir. Tú tienes un jefe de cuadrilla, pero después tienes un jefe por encima de las cuadrillas. Si tú vas al ejército, tú tienes un orden, una disciplina también, un mando que está por encima de otro mando. No puedes tomarte las cosas como a ti te dé la gana. Pero en las casas de Dios hay mucha falta de disciplina. Lo digo por mí mismo, ¿eh? Lo digo por mí mismo. Y cuando empiezas a comer palabra de Dios, dices, uy, Dios mío, me falta disciplina. Me falta disciplina a la hora de ir a tu casa, de comprometerme, de hacer las cosas como tocan. No soy constante, Señor. Estoy siendo muy constante en mis cabezonadas, en mis imaginaciones de corazón, pero en lo tuyo no soy nada constante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy todavía viviendo en mi mundo de yuppie, en mis imaginaciones y estoy siguiendo mis proyectos cuando los tuyos son mucho más importantes? En ese momento te darás cuenta que has perdido algo. Y ese algo es la capacidad de ser usado por Dios o usada por Dios. Tus dones empezarán a disminuirse y ya verás cómo los demás dejarán de contar contigo, porque lo captarán. Los demás captamos cuando alguien se está separando de la comunión con Dios. No intentes disimularlo, se puede ver desde lejos. Así que no usemos nuestros dones para el mundo. Úsalo puntualmente cuando Dios te lo diga y lo veas claro. Dios te habló a través de la palabra, Dios te habló a través de la oración. Úsalo en ese momento, pero no vayas de salvador del mundo. Tú no lo eres y yo tampoco. Y si tenemos que hacer algo, lo hacemos juntos y tenemos más fuerza y llegaremos más lejos. Por eso nosotros pertenecemos y somos exclusivamente para Él, para nuestro Señor Jesucristo. No nos la juguemos. Sin embargo, hermanos, a veces escondemos nuestros dones donde no convienen y los ponemos cerca del agua. Y no es que diga, no, yo es que, a ver, ya lo usaré cuando llegue el momento. Yo es que creo que este no es el lugar. Este no es el lugar que Dios tiene para mí. Bueno, ¿y eso quién lo dice? Bueno, lo digo yo. Lo digo yo porque yo lo siento. Este no es el lugar. Y punto. Y como no es el lugar, yo no voy a usar aquí mis dones. Y cuando te das cuenta, empiezas a dejar un poco tus dones y tus ministerios y ya sabéis lo que ocurre, ¿no? Que se acaban pudriendo y no valen ya para nada. Y aparte que no valen para nada, no valen ya para nadie. Porque los dones son para edificación mutua. Solo hay un don que no edifica, y lo sabéis, y es el don de lenguas. El don de lenguas no edifica a nadie, porque es como si yo ahora empezase a hablar en inglés. Nadie me entendería, absolutamente nadie. Por lo tanto, no edifica. Pero todos los demás dones edifican. Todos los demás dones edifican a la iglesia. Así que cuando dejamos de usar nuestros dones, se empiezan a ser infructíferos, no solo para nosotros, sino para los demás. Y ya no damos un olor agradable delante del Señor, ni delante de los demás. Por eso los dones son para la edificación de la iglesia, hermanos.
Dios no te dio ese don para que te sientas bien y flotando, no, sino para que edifiques a la iglesia. Y tu don, el tuyo, todo, nos componemos unos con otros y formamos la iglesia de Jesucristo. Necesitamos al que está en la guitarra, al que está en el piano, a la que está en la batería, pero también a la que está en la cámara, al que está en el proyector, al que está en la puerta, al que limpia y no lo vemos, a la bibliotecaria, al tesorero, al tal, necesitamos todos. Y si no fuese por ese hermano o esa hermana, pues no te encontrarías esos bancos limpios, esos sitios en condiciones. Y todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, como para el Señor. Si vamos a venir a hacer algo a la casa de Dios, hazlo con amor. Si vas a venir a hacerlo por obligación, retírate, no lo hagas, quedarás mejor. ¿Vale? Entonces, quizás puedes decir, bueno, las cosas no salieron como yo esperaba, o este no es el lugar donde yo creo que Dios me quiere usar, pero la realidad es que Dios quiere trabajar nuestro yo. Por eso comenzamos a caer en la decadencia, en el declive de nuestros dones. Y el Señor quiere trabajar y debe trabajar nuestro ego, y debe trabajar nuestra soberbia y nuestra vana gloria personal. Y la mayoría de los fracasos personales que tú tienes en tu vida son culpa tuya. No culpes más a los demás. No culpes al hermano, a la hermana, fulanito, a menganito. Tú te metiste en ese embrollo. Mira hacia atrás y date cuenta de que fuiste tú quien quisiste meterte en ese lío. Cuando haces las cosas a solas sin contar con los demás, te metes en un lío, en lo espiritual. Ahora ahí fuera haz lo que a ti te dé la gana. Como dice el mundo, todo lo tienes que conseguir por ti mismo. Nadie te regala nada. Y aquí decimos lo contrario. Sin Cristo no eres nada, ni recibes nada. Y sin el grupo de la iglesia, a ningún sitio vamos. ¿Dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Porque sabemos que en este lugar no solo está la familia en la fe, sino el Espíritu de Dios que se mueve libremente en cada uno de nosotros. Ahora, la soberbia, la vanagloria, el ego puede ser nuestro mayor enemigo. Y en lo espiritual, tanto como en lo carnal. Por eso, hermanos, como única responsable de tu situación actual, eres tú. Te guste o no te guste. Hay incluso enfermedades, me atrevo a decir, que son por culpa de uno. Me atrevo o no, lo digo abiertamente. Si tú fumas, ¿qué te va a ocurrir? Tarde o temprano. Si tú bebes más de la cuenta, si tú consumes más de la cuenta, aunque sea comida, azúcar, acabarás con un parche aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay otras cosas que no podemos dominar. Hay otras cosas que te vienen porque están ahí, porque estamos vivos y algún día debemos morir de una manera u otra. Pero la mayoría de las cosas que nos suceden, aun siendo hijos de Dios, es porque nos las hemos buscado. No fuimos puestos en la congregación para sentirnos bien o exclusivos. No fuimos puestos en la congregación para que vengamos el domingo a sentirnos bien y escuchemos la palabra y salgamos refrescados. No es ese el motivo por el cual Dios te quiso cambiar la vida y te salvó y te dio vida, sino que podamos reflejar la luz de Dios a los demás. ¿Y eso cómo se hace, Miguel? Pues leyendo el versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Capítulo número 13 de Jeremías, versículo número 11. Aquí viene lo que para mí creo que es el plato fuerte de esta lectura, de este día. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. ¡Wow! Este versículo es aterrador. Lo más importante que el Señor hace es que nos va a poner en los lugares. A ver, si tú estás aquí ahora, no te creas que es porque eres muy especial y Dios te trajo en algún momento de tu vida para que cambien las cosas. No funciona así.
Si tú estás en este lugar es porque hubo gente que amó a Dios antes que tú y gracias a ellos tenemos este sitio. Y gracias a muchos que hemos permanecido esa carrera, este sitio sigue abierto. Pero no es para darte la bienvenida por lo mucho, lo bueno o lo tal que tú seas. No, sino para que podamos ver y percibir que antes de nosotros hubo otros que amaron al Señor quizás con la misma o más intensidad que nosotros. Muchos de ellos no han muerto, pero están olvidados. Y nadie se acuerda de ellos. Y nadie los visita. Y nadie los llama. Pero Dios está con ellos. ¿Habéis visto la diferencia de cómo somos los hombres? Y cómo, cuando dice este pueblo malo, no creáis que era Israel. ¿Realmente somos buenos nosotros? ¿O seguimos siendo un poco malitos? Hay que ponerse en el contexto y hay que vivirlo y hay que ponerlo como para uno mismo, ¿no? Este lugar está abierto durante la semana para que tú puedas venir a tener un encuentro con el Señor. Y yo, y juntos podamos recibir los caminos, la dirección del Señor. Pero nos hemos acostumbrado a tener dones de bolsillo y a tener reuniones de bolsillo. Cuando a mí me venga bien, cuando a mí me convenga y cuando a mí tal. En esta iglesia no se va a pedir dinero, os podéis olvidar, pero sí se va a pedir mano de obra. Sí se va a pedir obreros, obreros activos, hábiles, que no se ofenden fácilmente, porque reconocen sus errores. Y cuando el que sea le dé un golpe, va a decir, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor porque reconozco que he hecho las cosas sin pensar. La hice por mi manera, por mi cuenta, por mi tal o por mi cual. No pedí dirección ni al Señor ni a mis hermanos. Hermanos, ¿cuánto fue la última vez que hemos presentado algún ministerio aquí? Alguien que me haya dicho, Miguel, yo quiero participar en esto. Lo vamos a presentar, pero no se presentan porque no hay. Entonces, no podemos ser ni fama, ni alabanza, ni honra. No podemos ser ni fama, ni alabanza, ni honra, porque realmente, y eso espero que no ofenda a nadie, pero lo que vosotros penséis de mí, a mí me da exactamente igual. Me da igual. Si me miráis de lado, de perfil, de frente, me da igual. Lo que me importa es lo que piensa Dios de mí. Y lo que yo pueda pensar de vosotros, a vosotros debería dar igual. Porque vosotros tenéis una relación con Dios que yo no voy a juzgar. Y es íntima, y es en la casa. Pero ahí fuera vamos a ser juzgados continuamente por nuestros conciudadanos. Eso sí que me preocupa. Que cuando salgamos afuera, escuchemos ciertas cosas de ciertos hermanos que no son agradables. Porque están humillando no solo a Cristo, sino a este lugar donde se reúnen. Y cuando las personas oigan que este o esta va a la iglesia, pero si ese es un víbora, esa es una víbora, y tú te avergonzarás. ¿Y sabes por qué? Porque no se puede jugar con las cosas de Dios. Si queremos ser fama, vamos a ser fama ¿para qué? Como pueblo de Dios. Un pueblo que conozca, que la gente vea, esta gente llevan aquí años, no dan guerra, no dan ruido, y se juntan y van y vienen y están de todos los colores, de todos los lugares. Esto es pueblo de Dios. Esto es iglesia de Jesucristo, lo pone ahí, iglesia evangélica, porque creemos en los evangelios que hablan de Jesucristo. Y después vamos a tener una fama, pero una fama en el Señor. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando hablen de nosotros, que haya una fama de sana doctrina. Y no digan, mira, ya están los locos esto otra vez con el local dando gritos abiertos. No, sino que vamos a hacer las cosas bien hechas. Bien hechas. Por eso os digo, para la alabanza hay que prepararse. Y no solo los músicos, sino vosotros que tocáis las palmas. Por favor, venid los viernes. Os lo ruego, para que aprendáis el ritmo, para que aprendáis a cantar si hace falta, lo que sea. Porque lo que nosotros estamos dando es la gloria a Dios, la alabanza a Dios, pero estamos dando una visión ahí fuera también. Y si para el mundo nos preparamos, yo fui, a cada poco tiempo vamos a cenar y vemos a algún músico haciendo el longi. Ese hombre lleva días preparándose para recibir un aplauso final que dura minutos.
nosotros estamos dándole la gloria a Dios. Debemos darle lo mejor. Y no voy a usar esto, como he dicho antes, para hablar como esos sucios de mente. Démosle lo mejor a Dios, el diezmo. No, dale tu corazón a Dios. Olvídate del dinero. El dinero aquí no cuenta para nada. Lo que a Dios le importa es tu corazón, tu mente, tus miembros, tus brazos, tus dones, ¿vale? Y entonces, con nuestra conducta, alabarán a Dios. Pero si salimos por ahí y escuchamos ciertas conductas de ciertos hermanos y hermanas, eso nos aprieta el corazón y nos avergonzamos de haber dicho que ese o esa son mi hermano o mi hermana. Y no hay derecho, hermanos, de que algunos quieran hacer las cosas bien y otros se lo tomen a broma. No hay derecho, no está bien. Las cosas de Dios hay que tomárselas en serio. Jesús tuvo que amonestar muchas veces a sus discípulos, no a los 12, a los discípulos, y decirles, vosotros me seguís por esto, o por aquello, o por no sé qué. Señor, ¿qué estás diciendo? Y es duro, sí, claro que es duro, pero no estamos honrando a nadie de aquí abajo. Queremos honrar a Dios. Y honrar a Dios es sobre todas las cosas. No puede haber fisuras, no puede haber tapujos, no puede haber nada escondido. Debemos ser claros, humildes como palomas. Humildes como palominos. Vamos moviendo el cuello así cuando anda. Dependiendo del final para siempre. El final de este versículo es demoledor, porque a mí me parece... Yo quise, dice, ponerlos en mi cintura como ese cinto y quise usarlos para que me fuesen por fama, por alabanza y por honra. Pero ¿sabes qué pasó? Dice el versículo 11 al final. Pero no escucharon. Y eso es algo que también suele pasar hoy día. Nosotros puede ser que vengamos mucho a la iglesia, o menos o más, pero realmente oímos lo que dice Miguel ahora, sí, o lo que está diciendo el Señor a través de Miguel, sí, pero ¿escuchamos la voz de Dios? Ah, bueno, no me gusta tanto la prédica del otro domingo o el otro, a mí me gusta más este, o me gusta más la otra. No, escucha, para, no seas torpe. Quítate esos prejuicios humanos. Es Dios quien está hablando. Vale, es bueno tener a alguien que te capte porque Dios le ha dado ese don para ti. Pero escúchame, ¿estás escuchando la palabra de Dios? ¿O a qué has venido? ¿A qué hemos venido? ¿A pasar un buen rato? ¿O a escuchar la palabra de Dios? ¿Tú a qué hemos venido? Yo no he venido a pasar un buen rato. Yo he venido a escuchar la palabra de Dios. Yo he venido a ver tu rostro quizás. No, lo siento en el alma, te quiero mucho. Pero yo he venido a que el Señor sea glorificado por mis labios, por mi corazón. Y juntos ahí. Y en el camino me alegro de verte. Y en el camino me alegro de que hayas podido venir. Y me acuerdo de los que no han venido. Y tengo en mi corazón y en mi mente a muchos que no han venido. Y me acuerdo de ellos. Pero al final lo que debemos de hacer es escuchar la palabra de Dios. Te voy a contar una historia para acabar, ¿vale? En el libro de Génesis, capítulo 19, el Génesis es muy fácil porque es el primer libro. En el libro de Génesis, que me gustaría que pudieseis abrir los que tengáis vuestras Biblias a mano, capítulo 19, hay una historia muy apasionante del sobrino de Abraham. Se llamaba Lot y tenía una familia, ahora te digo el versículo. Y decidió irse a vivir su vida y ni siquiera le preguntó a Dios, simplemente le miró lo que le gustaba más y dice, yo me voy a lo verde, Tito, tú vete a las piedras, pues venga, hijo mío, si tú te vas allí, yo me voy al otro lado. Y se fue sin comentarle a Dios, sin la bendición de Dios y sin nada. Se fue hacia un lugar que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y ya sabéis lo que ocurrió. Había gente muy mala, lo empezó a pasar mal, y Abraham, su tío, tuvo que interceder por él, porque Dios le dijo, voy a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y todas las ciudades de alrededor. Y entonces Abraham empezó a interceder por su sobrino, hasta el punto que
2 ángeles que pasaban por ahí, que fueron directamente a la casa de Lot, los sacaron y le dijeron: tú, tu mujer, tus hijas y sus prometidos, iros, porque hasta que no os vayáis y lleguéis al otro pueblo, no podremos destruir este lugar. Los cuñados o los yernos no quisieron escuchar y se quedaron. Se fue Lot con su mujer y sus 2 hijas, y Lot se marchó. Cuando llegaron al otro lado y empezó el Señor a lanzar bolas de fuego y a destruir todo, ya estaban a salvo. Pero Dios les dijo algo. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Iros y no miréis atrás. Marchad y no miréis atrás. Pero no le dijo qué pasaría, que no. Solo le dijo: iros y no miréis atrás. ¿Y qué hizo la doña? Que miró atrás. Versículo 23 al 26. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. ¡Buah! ¡Qué historia!, ¿verdad? La habremos escuchado tantas veces y esto amarra perfectamente con lo que se está hablando hoy día. No podemos continuar en las cosas de Dios mirando atrás. Debemos seguir de aquí en adelante. No se puede mirar atrás, porque si desviamos nuestros caminos del Señor, si comenzamos a intentar usar los dones que son exclusivamente para Él, los intentamos usar por ahí o los mal usamos o los desperdiciamos, nos vamos a secar como una estatua y vamos a ser incomestibles. ¿Quién puede comerse una comida sobrepasada de sal? Absolutamente nadie, ya no vale para nada. Y una persona paralizada es como una estatua. Y así se convierten y nos convertimos cuando descuidamos nuestros dones, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios. Somos demasiado salados, no gustamos a los demás y después nos quedamos paralizados. Eso sí, por algún motivo la lengua sigue hablando. Por eso, hermanos, los que no usan sus dones están demostrando la poca relación que tienen con Dios. No hace falta que hablen. La poca relación te va a llevar a no usar el don y a más bien hablar de lo mal que lo hacen los demás, ¿vale? Por lo que más temprano que tarde acaban secándose, paralizados en las cosas de Dios y muchos y muchas desplazados de la presencia del Señor. Gracias a Dios que no es por siempre. Algún momento Dios los vuelve a llamar, aunque sea aquí o en otro lugar que se lo llevó o más allá o más acá, pero van a perder un tiempo precioso y una comunión, una relación divina, años de sacrificio y de trabajo, recibiendo la sabiduría que viene de arriba, perdidas en un momento, por nuestras cabezonadas, por nuestras imaginaciones de corazón y por seguir a dioses de aquí abajo, dioses momentáneos, dioses que no valen para nada. No caigamos en estos terrenos infructíferos, no vale la pena. Acabo con una lectura muy rapidita. Juan capítulo 1, versículos 50 y 51 dice: pero Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees, Natanael? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, escucha conmigo, de cierto te digo, de aquí en adelante, no atrás, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante, hermano, no mires más atrás. Lo atrás ya está hecho. Lo bueno, lo malo. Has perdido el tiempo. Lo siento por ti. Lo siento por tu poca capacidad de darte cuenta en ese momento que no lo comentaste al Señor quizás, o que lo hiciste precipitadamente. Pero ahora es tiempo, dice el Señor, de mirar hacia adelante. ¿Sí? Es un tiempo de parar todo lo que tenemos hasta el día de hoy
y no mirar más hacia los lados y decir, en esa iglesia sí que me lo pasé yo bien, ¡pop! Ya está, paralizado. O cuando yo vaya a mi iglesia donde mi pastor, ¡pop! Paralizado. Te quedas paralizado en ese momento. No digas, wow, los mejores años de mi vida fueron... A que aquel que se casa no le dice, cariño, te quiero mucho, pero esa novia que tuve... ¿A qué no se lo dices? Porque te paraliza la prima. Te paraliza de un golpe. Esto es igual. A Dios no se le puede ir con estas tonterías, ¿vale? Lo siento, no era la prédica para hoy, ¿vale? La prédica para hoy era en la segunda parte de los pactos. Los 6 pactos del Antiguo y el 1 del Nuevo. Y va a ser la conclusión, ¿no? Pero el Señor hace 2 días me puso esto delante. Y dice, Señor, no. Dice, Señor, que no. Que sí. ¿Tú sabes lo que es tener tu Biblia abierta en un lugar, ir a hacer no sé qué, volver y encontrártela abierta en Jeremías 13 subrayado, el cinto podrido? Yo me quedé de piedra y digo, Señor, tengo esa prédica, pero no es para ahora, la tengo ahora. Increíble, por lo tanto, hermano, lo siento mucho, pero tengo que hablar lo que me viene de parte de Dios antes que lo que yo pienso. La próxima os hablaré de esos pactos. Padre bueno, cuantísimas gracias te damos, Señor, porque siempre estás con nosotros guiándonos, bendito Dios, y nos alientas, nos edificas, y todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas, todo lo que haces, especialmente en tu casa, Padre, tu palabra, Señor, cómo nos dirige, cómo nos corrige, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque estamos muy felices de ser guiados por ti, de ser corregidos, Padre. Yo el primero, Señor, porque ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de cada uno de los que estamos aquí si no recibiésemos esa corrección tan necesaria, Padre? Ayúdanos a tener un corazón tierno para poder escuchar, Señor. No un corazón de piedra ni de granito, sino de carne, Padre, para poder escuchar tus palabras, tu dirección, Señor. Y que podamos, bendito Dios, ponernos en tus manos, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestra vagancia. Perdona, Señor, el poco uso que hemos hecho quizás de nuestros dones. Ayúdanos, Señor, a encender, a rectificar y a corregir todo aquello que no te gusta, Padre. Estamos delante de ti, Señor, agradecidos por este día, agradecidos por los hermanos, la familia, la fe, todo lo que nos das y todo lo que nos quitas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a alabar al Señor.